Los gases tienen unas propiedades específicas. Los gases hemos dicho que los tienes que tener metidos dentro de un recipiente. Y además ese recipiente lo tienes que tener tapado porque si no lo tapas se evaporan, se largan. Ya que, de acuerdo con la teoría cinético-molecular de la materia, las moléculas o los átomos o iones que forman ese gas están en un movimiento tan grande que si no los tapas se van. Bien, pues la fuerza, los choques que ejercen el gas contra la pared del recipiente donde están metidos se llama presión. Imagínate que aquí dentro tenemos oxígeno. Los átomos de oxígeno, como no paran de moverse porque es un gas y está en continuo movimiento, están pegándole a las paredes, por aquí, chocando entre ellos, pues esa fuerza que ejercen se llama presión. En física, la presión es una magnitud derivada. La presión se representa con la letra P. Y para medirla hay que dividir dos magnitudes, la fuerza y la superficie. Si medimos la fuerza que ejerce ese gas contra las paredes del recipiente y lo dividimos entre la superficie del recipiente, eso es la presión. Para poder hablar de presión, necesitamos saber qué fuerza estás ejerciendo en la superficie. Si tú coges, por ejemplo, en un dedo, imaginemos que esto es un dedo y esta es la uña del dedo. Si aquí en el dedo, en la uña, aprieto un poquito, si digamos que esta superficie es un centímetro cuadrado es la superficie de un cuadrado que mide 1 centímetro por aquí y 1 por aquí. Si yo le aplico una fuerza de 2, la presión que ejerzo será inferior a si la fuerza es de 8. Porque sobre la misma superficie estoy ejerciendo, en el segundo caso, más fuerza. Si cojo un martillo y la fuerza que le doy es de 15, la presión será mayor. Y si con el martillo le doy una fuerza de 30, pues imagínate la presión que estamos ejerciendo. Pues eso pasa con los gases. La fuerza que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente, dividido por la superficie que tiene ese recipiente, es a lo que llamamos presión. Y esa presión se puede cambiar con la temperatura. Si yo cojo y caliento el recipiente, la temperatura del gas va a aumentar. Al aumentar esa temperatura, el gas se va a mover más, mucho más, y por lo tanto va a ejercer una mayor fuerza sobre las paredes de ese recipiente. La presión va a aumentar. La presión el volumen que ocupa ese gas y la temperatura que tiene, estas tres magnitudes son importantísimas y están todas relacionadas. Ha habido varios científicos a lo largo de la historia que han estudiado estas tres magnitudes y han llegado a descubrir lo que se llama en ciencia leyes. Leyes son un comportamiento que la materia siempre cumple. Hay una ley que se llama la ley de Boyle y Mariotte, hay una ley que se llama la ley de Charles y hay otra ley que se llama la de Gay-Lussac. Estas leyes relacionan la presión, el volumen y la temperatura. Siempre hay estas tres cantidades, estas tres magnitudes, y hay que aprendérselas. Imaginemos que tengo un recipiente con un gas dentro. Y aquí, imagina, esto es como una jeringuilla. En la jeringuilla, si tiramos del émbolo, se llama émbolo, de la piececita para atrás,
Imaginemos que esta es la jeringuilla. Si el gas que hay aquí dentro, ¿vale? Si yo esto lo dejo quieto y ocupa un volumen determinado, pues ejerce una fuerza sobre las paredes que hemos dicho que se llama presión. Vale. Si aquí lo tapo para que no se escape y este émbolo lo empujo hacia abajo, el volumen del gas va a ser menor. Al tirar de esto para abajo, el volumen ya no es el mismo, es más pequeño. Recordad que esto está tapado para que no se escape el gas. Entonces, el volumen es más pequeño porque la presión que yo estoy ejerciendo, la fuerza que estoy ejerciendo, es mayor. Y si cojo y aprieto más todavía ese émbolo, la presión que estoy ejerciendo es mayor todavía y el volumen es más pequeño todavía. Lo que quiere decir que si la presión es mayor, el volumen es menor. Esto, en ciencia, se dicen que son magnitudes inversamente proporcionales. Quiere decir que si una es más grande, la otra es más pequeña. Los científicos Boyle y Mariotte, esto se escribe así, encontraron que a medida que la presión aumentaba, el volumen disminuía. Y entonces, matemáticamente, lo expresaron de esta forma. Presión es igual a una constante dividido por el volumen. Si recordáis cómo se despejan las ecuaciones, las cantidades que están aquí dividiendo pasan al otro lado multiplicando. Las que están multiplicando pasan dividiendo. Las que aquí están sumando pasan restando. Y las que están restando pasan sumando. Las cantidades pasan de un miembro a otro de la ecuación haciendo lo contrario. Lo contrario de la suma es la resta, lo contrario de la resta la suma, lo contrario de la multiplicación la división y lo contrario de la división la multiplicación. Como el volumen aquí está dividiendo a este valor, para pasarlo aquí hay que pasarlo multiplicando. Es decir, que esta ecuación que hemos puesto aquí, esta ecuación la podemos escribir también quitando la v de aquí y pasándola aquí. Y decimos que P por V es constante. La presión y multiplicada por el volumen es siempre lo mismo, es constante, siempre vale lo mismo. Eso quiere decir que si yo ejerzo aquí en la jeringuilla esta, o en el embudo este, o en el recipiente donde he metido el gas, ejerzo una presión el doble de grande, el volumen bajará a la mitad. Y si la presión es 4 veces mayor, el volumen es 4 veces menor. Y si el volumen es 4 veces mayor, la presión es 4 veces menor, porque son magnitudes inversamente proporcionales. Igual que esta V la he pasado aquí multiplicando, esta P la puedo pasar aquí dividiendo. Y también puedo poner esta ecuación de la misma manera, así. V igual a constante partido por P. Es lo mismo, simplemente estoy despejando una ecuación. La V está dividiendo, la paso aquí a multiplicar. La P está multiplicando, la paso aquí a dividir. Así es como se hace cuando se despejan ecuaciones. La ley de Boyle y Mariotte nos dicen que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Y eso, en una forma de ecuación matemática, se escribe así. P igual a una constante dividido por V. O lo que es equivalente, P por V igual a constante. O lo que es equivalente, V igual a constante partido por P. Cualquiera de estas tres expresiones es la misma. Se suele utilizar esta porque quizás es más fácil de recordar. P por V vale siempre igual. Presión por volumen vale siempre lo mismo. Constante significa que siempre vale lo mismo. Si la presión, imaginemos
que mide 2 y el volumen 3, el resultado va a ser 6. Si la presión la bajo a 1, el volumen va a tener que aumentar necesariamente a 6 para que esta constante se siga manteniendo. 1 por 6, 6. Si la presión fuera 10 y el volumen 5, la presión por el volumen me daría 50. Si esta presión la bajo a la mitad, a 5, este volumen va a tener que aumentar al doble, a 10, para que la cantidad se siga manteniendo, 50. Porque presión por volumen es 50. Eso es lo que quiere decir la ley de Boyle-Mariotte, que cuando multiplicas la presión por el volumen siempre te va a dar lo mismo. Por lo tanto, si tú coges ese gas y lo metes en un volumen más pequeño, si el volumen es más pequeño, la presión tendrá que aumentar para que la cantidad siga siendo la misma. Si el volumen es mayor, la presión tiene que disminuir para que la cantidad sea siempre la misma. Eso se llama ley de Boyle-Mariotte. Otro científico que también estudió la relación en los gases entre volumen, presión y temperatura fue Charles. Y este hombre descubrió que el volumen dividido por la temperatura siempre es constante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si el volumen es 10 y la temperatura es 5, por ejemplo, pues 10 entre 5, eso va a dar 2. Si yo aumento la temperatura de 5 a 10, por ejemplo, es decir, si he multiplicado esto por 2, como me tiene que dar esto, me tiene que dar 2, aquí, que antes estaba en 10, se va a tener que poner en 20, para que al dividirlo 20 entre 10 me dé 2. Es decir, si aumento la temperatura, el volumen aumenta de la misma manera. Y si el volumen baja, la temperatura baja de la misma manera. Eso es lo que quiere decir que el volumen dividido entre la temperatura es constante. Esta relación siempre va a ser lo mismo. Si yo tengo aquí, por ejemplo, el volumen, no hemos hablado de unidades, pero no olvidemos que todo tiene unidades. No he querido complicarlo porque el tema este de las unidades ya lo trabajaremos. Imaginemos que el volumen es 20 y la temperatura es, por ejemplo, 5. Vale, pues de acuerdo con la ley que descubrió Charles, volumen partido por temperatura nos tiene que dar 4. Si el volumen lo paso a 100 partido por la temperatura del cuerpo ese nos tendría que seguir dando 4. Para que esto nos dé 4, la temperatura tiene que pasar de 5 a 25. Porque siempre el volumen dividido por la temperatura nos va a dar 4. Fijémonos en que esta relación siempre se va a mantener constante. He pasado de 20 a 100, quiere decir que lo he multiplicado por 5. 20 por 5 es 100. Pues el volumen, si lo he multiplicado por 5, la temperatura también la tengo que multiplicar por 5. Fíjate que 5 por 5 es 25. La ley de Charles dice que el volumen dividido por la temperatura es constante. Y esto, matemáticamente, lo que significa es que si yo aumento el volumen 8 veces, la temperatura aumenta 8. Si yo disminuyo la temperatura 3 veces, el volumen disminuye 3. Van de la mano. Eso es lo que significa que es constante. Mientras que la ley anterior, la ley de Gay-Lussac, de Boyle-Mariotte, lo que nos estaba diciendo es que la presión multiplicada por el volumen es constante. Por lo tanto, para que sea constante, si este aumenta, este tiene que bajar. Y si este baja, este tiene que subir. Presión por volumen constante, volumen entre temperatura constante. Esta es la ley de Charles y esta es la ley de Boyle y Mariotte.
Y por último, nos queda otro científico Gay-Lussac, que descubrió la relación que existe. Aquí tenemos volumen y temperatura. Aquí tenemos presión y volumen. Nos queda presión y temperatura. La ley de Gay-Lussac dice que la presión dividida entre la temperatura es constante. Eso quiere decir que si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Y si la temperatura baja, baja la presión. Igual que ha pasado aquí, si aumenta el volumen, aumenta la temperatura, y si la temperatura aumenta o disminuye, el volumen aumenta o disminuye, pues aquí igual. Si yo subo la temperatura de 10 a 40 grados, la presión también va a aumentar. Porque no olvidemos que lo que estamos haciendo al subir la temperatura en el gas, si subimos la temperatura, los átomos empiezan a moverse mucho más y por lo tanto la presión, la fuerza que ejercen sobre las paredes es mayor. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura baja, la presión baja. Esto es lo que quiere decir que presión dividido entre temperatura es constante. Por lo tanto, en resumen, hay 3 leyes que nos tenemos que aprender. Estas 3 leyes unen el volumen, la temperatura y la presión de los gases. Recordad que son volumen, temperatura y presión de gases. La primera es la ley de Boyle o Boyle-Mariotte. Y nos dice que presión por volumen es constante. Eso significa que si sube la presión, tiene que bajar el volumen. Y si el volumen sube, tiene que bajar la presión, para que esto se compense y siga valiendo siempre lo mismo. Constante significa siempre lo mismo. La segunda ley, ley de Charles. Dice, volumen dividido entre temperatura constante. Quiere decir que a mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. Si la temperatura aumenta, el volumen tiene que aumentar. Y si el volumen o la temperatura baja, el otro también baja. Y la tercera ley es la ley de Gay-Lussac. Y esto lo que nos dice es que la presión dividida por la temperatura es siempre constante. Si yo aumento la temperatura, aumenta la presión. Y si la presión baja, baja la temperatura. Para resolver estos problemas, lo que se suele hacer, y los problemas que os suelen pedir es que te dicen que, por ejemplo, hay un gas que tiene una presión y un volumen determinados. Si le cambias el volumen, ¿qué presión tendrá después? O tiene un volumen y una temperatura determinada. Si le cambias la temperatura, ¿qué volumen tendrá después? O tiene una presión y una temperatura determinadas. Si le cambias la presión, ¿qué temperatura tendrá después? O si le cambias la temperatura, ¿qué presión tendrá después? Lo que tienes que tener en cuenta para resolver estos problemas es, primero, ¿qué magnitudes te da? ¿Te está dando el volumen, la temperatura, la presión o qué? Y luego, ¿qué ecuación es la que relaciona esas dos cosas? Por ejemplo, si nos están dando presión y volumen, pues la ecuación de presión y volumen es la de Boyle-Mariotte. Si nos están dando volumen y temperatura, esa es la de Charles. Para recordarlas, yo me acuerdo de Charles VT, pues Charles VT. Y la última, la última que es, pues tenemos presión y volumen, tenemos volumen y temperatura. ¿Qué nos queda? Nos queda presión y temperatura. Esta es la que nos queda por relacionar. Presión y temperatura, pues es la última ecuación. Esa es la de Gay-Lussac. Date cuenta que tenemos presión y volumen. Pues nos queda, como tenemos 3 cantidades, si tenemos presión y volumen, nos queda presión y temperatura y nos queda volumen y temperatura. Esas son las 3 cosas que hay que unir. Es decir,
vamos a ver. Para no olvidarnos de esto. Las magnitudes que estamos estudiando son tres. Volumen, temperatura y presión. Estas tres cantidades se pueden relacionar o bien el volumen con la temperatura, o bien el volumen con la presión, o bien la temperatura y la presión. Son las tres posibilidades que tenemos. O el volumen con la temperatura, o el volumen con la presión, o la temperatura con la presión. Esas son las tres posibilidades. Si relacionamos el volumen y la presión, esto se llama ley de Boyle-Mariotte. Si relacionamos V y T, volumen y temperatura, es la ley de Charles, Charles B.T. Y si relacionamos presión y temperatura, es la otra que nos queda, la de Gay-Lussac. Presión partido por temperatura es constante. Entonces, identifica qué datos te da. Te están dando presión, te están dando temperatura, volumen, ¿qué te da? Segundo, localiza la ecuación que tienes que usar. Boyle-Mariotte, Charles o Gay-Lussac. Y tercero, recuerda que las cantidades que aparecen son siempre constantes. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una presión y un volumen, si lo multiplico, me va a dar una cantidad, 5, 8, 7, la que sea. Si cambio cualquiera de las otras dos, esa cantidad va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, si he cambiado el volumen, la presión cambiará de tal manera que al multiplicarlo por el nuevo volumen, la cantidad va a ser la misma. Si cambio la temperatura y el volumen no lo cambio, espérate, te pongo un ejemplo mejor, ¿vale? Mira, tenemos, por ejemplo, un gas, ¿vale? En un recipiente. Ocupa un volumen de 5 litros, ¿vale? Y está ejerciendo una presión, 5 litros es el volumen, y una presión de 3 atmósferas. Vale. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos presión y volumen. ¿Cuál es la ecuación de la presión y el volumen? Aquí hay volumen, temperatura, esto no vale. Presión y temperatura no vale. Presión y volumen, aquí está, ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué dice eso? Eso dice que si multiplico la presión por el volumen, me va a dar siempre lo mismo, constante. Quiere decir siempre lo mismo. La presión vale 3, el volumen vale 5. 3 por 5 es 15. Si yo cambio la presión o cambio el volumen, siempre me va a dar 15. Entonces, dice el problema, ¿qué volumen ocupará a una presión de 5 atmósferas? Es decir, de 3 atmósferas lo voy a pasar a 5. Y me pregunta que cuál va a ser el volumen entonces. Bueno, pues utilizando esta ecuación, presión por volumen constante significa que la presión antes de hacer nada y el volumen antes de hacer nada va a ser igual a la presión después de haber cambiado a 5 atmósferas y el volumen nuevo que se va a generar. Constante significa que en el momento inicial esa multiplicación va a ser igual que la del momento final. Como en el momento inicial la presión era 3 y el volumen 5, en el momento final la presión es 5 porque lo acabo de cambiar y el volumen me dice que lo calcule, averiguo esta situación, esta ecuación. ¿Cómo se hace eso? 3 por 5 es 15. Este 5 que está aquí multiplicando va a pasar aquí dividiendo. 15 partido por 5 es V2. 15 entre 5, ¿cuánto es? 3. 3 litros. Este es el nuevo volumen. Antes el volumen era 5. Como he cambiado la presión a 5 atmósferas, el volumen también cambia automáticamente. Y después de calcularlo, resulta que cambia a 3 para que la ecuación se siga manteniendo. Esta presión por volumen sigue siendo constante. Aquí 3 por 5 me da 15. Como he cambiado a 5, la presión, el volumen tiene que bajar para que siga siendo 15. Así se calcula eso.
Mira este otro problema. No quiero borrar esto para que tengas todos los datos a la vista. Vamos a ver. Tenemos un gas con una presión de 5 atmósferas. Y la temperatura, aquí nos están dando la temperatura, no el volumen, la temperatura es de 273 kelvins. Entonces nos dice cuál es la presión nueva si lo calentamos hasta los 46 Kelvin. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos jugado con la presión y la temperatura. Necesitamos una ecuación que relacione presión y temperatura. La presión y la temperatura vienen en esta otra, en la de Gay-Lussac. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice, igual que hicimos aquí, la presión dividida por la temperatura es constante. Es decir, que la presión en la primera situación, aquí, dividida por la temperatura inicial antes de hacer ningún cambio, va a ser igual a la presión nueva dividida por la temperatura nueva. La presión es la que nos dice que calculemos. La presión en la situación segunda no sabemos cuál es, pero la presión primera es 5, la temperatura inicial es 273 y esto tiene que ser igual a la presión nueva dividido por la temperatura nueva, 546. Hay que saber despejar las ecuaciones para hacer esto, claro. Si tenemos problemas para despejarlo, pues ahí es donde está el rollo. ¿Cómo se hace esto? Se multiplican en cruz. 5 por 546 es igual a 273 por P. Como son dos fracciones iguales, las fracciones se multiplican en cruz. 273 por P me tiene que dar igual que 5 por 546. 5 por 546 es 2730. Es decir, 273 por P es 2730. Por lo tanto, P, para despejarlo, este número que está multiplicando tiene que pasar aquí dividiendo. P es 2730 dividido entre 273. Y eso nos da como resultado 10 atmósferas de presión. Ese es el resultado que tenemos que calcular aquí. Analicemos el problema. Nos han dado presión y temperatura, por lo tanto, tenemos que buscar la ecuación que las une. Esta no, porque esta es presión y volumen. Esta es volumen y temperatura, tampoco. Por lo tanto, Gay-Lussac, presión y temperatura. Como dice que es constante, eso quiere decir que en la situación inicial, aquí dentro del bote, antes de cambiar nada, tiene que ser igual a después de cambiar lo que hayamos cambiado. En este caso hemos cambiado temperatura. Calcula la presión. Pues lo que haces es sustituir. La presión inicial es 5, la temperatura inicial es 273, la presión nueva, que es lo que te dice que calcula, no lo sabes, le hemos puesto P sub 2 y la temperatura nueva es 546. Luego tienes que saber despejar las ecuaciones, que ese es uno de los problemas con los que la gente se encuentra. Se multiplican en cruz. Este 546 que está dividiendo pasa aquí multiplicando y este que está aquí pasa aquí. Por eso hemos puesto 273 por P igual a 5 por 546. Multiplicas esto, te sale 2730 y para despejar la P, este número que está multiplicando tiene que pasar a dividir. El resultado es 10 atmósferas. Y si nos dieran un ejemplo aquí, donde nos faltaría, por ejemplo, jugar con el volumen y con la temperatura. Si nos ponen aquí un ejemplo donde nos dicen que el volumen es 10 litros, la temperatura es... date cuenta que la temperatura viene en grados Kelvin, ¿eh? Eso, antes de seguir, quiero decir una cosa, porque esto no podemos olvidarlo.
¿vale? La temperatura en grados Kelvin, la temperatura para pasar de grados centígrados a Kelvin varían en 273 grados, ¿vale? Entonces, recuerda que la temperatura en grados Kelvin la calculas con 273 más los grados centígrados que sean. Si te dicen hay 7 grados centígrados, la temperatura en Kelvin es 273 más 7, que sería 280, ¿vale? Para calcularlo en Kelvin, le tienes que sumar a los grados centígrados 273. Y si te dicen calcúlalos en centígrados, a los Kelvin que te den le quitas 273. Aquí, por ejemplo, 273 en Kelvin es como 0 en centígrados, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, la última ley que nos quedaba es la que relacionaba el volumen con la temperatura. Si te dicen el volumen es 10 litros y la temperatura es, por ejemplo, 300 Kelvin, y te dicen qué volumen será el nuevo si la temperatura pasa de 300 a 360, por ejemplo, pues utilizas la ecuación que relacione volumen y temperatura, es decir, la ley de Charles. Charles BT, recuerda eso. Y nos dice eso, que el volumen dividido por la temperatura es siempre el mismo, es constante. Es decir, que el volumen inicial partido por la temperatura inicial va a ser igual al volumen final partido por la temperatura final. Como el volumen inicial era 10 y la temperatura era 300, el volumen final, que no lo sabemos, lo vamos a calcular, lo tendremos que dividir por la temperatura final, que será 360. Hay que multiplicar en cruz, recordemos esto. Por lo tanto, 300 multiplicado por V2 nos va a dar igual a 360 por 10. V2 va a ser igual a esto, que son 3600 dividido por 300. Dos ceros de aquí se van y dos ceros de aquí se van, y esto es 36 entre 3, que es 12 litros. Recuerda que para resolver estos problemas tienes que recordar siempre que se trata de problemas de gases. Volumen, temperatura y presión son las magnitudes que van a trabajar. Hay 3 leyes. La ley de Boyle-Mariotte relaciona presión y volumen. Presión por volumen, constante. Ley de Charles, volumen dividido por temperatura, constante. Y ley de Gay-Lussac, presión partido por temperatura, constante. Constante quiere decir que hay que poner presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. O volumen inicial partido por temperatura inicial igual a presión final, perdón, me voy a liar con esto. Presión, ley de Gay-Lussac, presión inicial partido por temperatura inicial igual a presión final por temperatura final. O la que hemos dicho ahora en el último ejemplo, la ley de Charles, volumen partido por temperatura, pues volumen inicial partido por temperatura inicial igual a volumen final partido por temperatura final. Recuerda eso, ¿vale? Con eso tienes el tema controlado. Hay que hacer ejercicios para practicar y para no olvidar lo que estamos haciendo.